Bien, estimados estudiantes champanistas, les saluda su profesor Luis Basauri Castillo y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy importante sobre lo que es el arte en la colonia, ¿no? No solamente en Lima, sino no tampoco en Cusco, ni en Cajamarca, sino también vamos a hablar en lo que respecta a nuestra cultura trujillana. Acá también en Trujillo también hubieron arte colonial y lo podemos observar cuando vamos a la Plaza de Armas, cuando hemos caminado por muchas calles céntricas de Trujillo. Bien, vamos a ver, la primera parte de esta, digamos, esta sesión es la arquitectura colonial. Como ustedes pueden apreciar, acá tenemos la catedral, una de las catedrales, digamos, que predominaron en el arte, tanto en el Perú, que trajeron pues los españoles. La arquitectura virreinal peruana se desarrolló entre los siglos XVI y siglo XIX, ¿no? Y se caracterizó, digo, por los estilos arquitectónicos generalmente de trascendencia europea. Trajeron mucho, ¿no? El barroco, el renacentista, el neoclásico, y así le dieron, digamos, una hermosura, más que todo al arte, digamos, religioso, a la arquitectura religiosa. Vamos a continuar viendo entonces esta parte. Acá tenemos, por ejemplo, el estilo renacentista. Este estilo renacentista, en la parte de la fachada, no tiene muchos adornos que digamos, pero sí es hermoso por sus labrados, por sus columnas y por sus torres, ¿no? Este estilo renacentista se caracterizó por el empleo de adornos y filigranas que hacen desaparecer las líneas. Como vemos, aquí no hay líneas, ¿no? No existen líneas, son así todos lisos, ¿no? Pero no deja de ser hermoso, como ustedes ven acá, es la Catedral de Lima, ¿no? No deja de ser hermoso. Entonces, este es el estilo renacentista. Entonces, repito las características, emplearon ciertos adornos, emplearon las filigranas y estas filigranas hacían desaparecer las líneas, ¿no? Las líneas. Y como vemos, en las paredes más es liso que adornos lineales. También trabajaron el cincelado con cincel de platería, ¿no? Por eso que también se le llama, se le reconoce con el nombre de plateresco. Y se confunde el arte gótico, el arte arábigo, el arte románico de la época colonial. Y esta es una forma del estilo renacentista que tenemos pues en la Catedral de Lima. En Ayacucho también tenemos un estilo renacentista, donde está la portada de las iglesias de San Francisco y La Merced. Continuamos entonces con esta parte de el arte, en esta parte la arquitectura, ¿no? Colonial. El estilo barroco. Miren la diferencia acá al estilo barroco. Recuerden que la Catedral de Lima tiene todo liso, no tiene ningún adornito, ninguna curvita. No, acá no, acá es diferente. Observen. Acá hay detalles, ¿no? Líneas, digamos, muchas líneas hundidas y sobresalientes que hacen darle como si estuviera en movimiento, ¿no? En cambio, en el otro eran también hermosas las columnas de la fachada de la Catedral de Lima, pero este de acá tiene una característica principal, ¿no? En esta iglesia, que podemos ver en esta otra catedral, podemos observar el estilo que emplearon los europeos, los españoles, y también acá, todo esto acá es de madera, ¿no? En la parte, digamos, de la puerta principal, dándole pues un toque característico y, digamos, un arte pintoresco muy hermoso trabajado en madera. Y acá también tiene su balcón, en la parte alta, y en la parte más alta tiene otro balcón, y en la más alta otro balcón, ¿no? Que están acá las cúpulas, esto se llama cúpulas, donde aquí están los campanarios. Muy bien, entonces este es el estilo barroco. ¿Por qué se caracteriza? Porque tiene una recargada ornamentación, tiene muchos adornos, ¿no? Sobre todo acá de líneas, como podemos observar. Y también predominan las líneas curvas, que le dan un aspecto de libre movimiento y pues son muy decorativos, también sus columnas, y las pilastras también son muy adornadas, ¿no? Las cornisas, todo
es adorno. Entonces, el estilo barroco se caracterizó por tener un ornamento o tener adornos, pero muy recargados, ¿no? Y eso lo hace también bonito, ¿no? Por ejemplo, un elemento característico de este estilo es el almohadillado, que aparece en los muros de la Basílica y el convento de San Francisco de Lima. Este estilo predominó desde mediados del siglo XVII hasta fines del siglo XVIII. Son representativas, por ejemplo, muestras del barroco en Lima, el Palacio de Torretagle, las iglesias de San Francisco y San Marcelo, en el Cusco, la Catedral del Cusco, que es un barroco mestizo, es decir, hecho por mestizos, ¿no? Ya saben que es un mestizo. También la iglesia de Santo Domingo y San Sebastián, y en Arequipa la iglesia de la Compañía, entre otras. Acá también en Trujillo también tenemos al estilo, digamos, neoclásico, también tenemos el estilo renacentista y algo también del barroco, ¿no? Vamos a continuar observando estos detalles. El estilo neoclásico. El estilo neoclásico casi ya no tiene muchos adornos, que digamos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una capilla del estilo neoclásico y de forma octogonal, ¿no? Octogonal, como lo podemos ver acá. Tiene 8 lados, es un octógono, y esto es lo que caracterizó también el estilo neoclásico, ¿no? Estas formas, de no darle ya tanta adornos y darle otras formas geométricas, como en este caso esta capilla de forma octogonal. ¿Cuándo apareció este estilo neoclásico? En el siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? Llegó el estilo llamado neoclásico, que se caracterizó por el predominio de una tendencia hacia el retorno de los estilos clásicos de la arquitectura greco-romana. O sea, este es digamos, una copia de la arquitectura greco-romana, por el empleo de sus columnas, por los capiteles, ¿no? Y también por los pequeños ornamentos que tenía en cuanto a las rejas, a la entrada de ángeles, de santos, ¿no? Cruces y otros. También es una capilla central al estilo neoclásico religioso. Tiene ese carácter sencillo también, ¿no? Además del frontis, que también hay, que puede ser triangular, otros rectangular, o sea, en base de figuras trigonométricas, adquirió también el estilo neoclásico. Seguimos. Ahora nos vamos a la escultura, ya salimos de la arquitectura, ahora sí nos vamos a la escultura. Y en escultura colonial podemos observar aquí, dice que se caracterizó por el empleo sobre todo de motivos religiosos. Destaca la madera tallada, sillas, púlpitos, retablos, y en los motivos religiosos a ángeles, vírgenes, santos, y así, ¿no? Que destacan, y también otros dibujos de otros personajes que se distinguieron pues en este arte en cuanto a la escultura. Vemos acá la primera. Este púlpito grande que se observa acá, que está en el Cusco, ¿no? Se llama el púlpito de la iglesia de San Blas, en Cusco. ¿Quién lo talló? Lo talló un indígena llamado Tuiri Tupac. Entonces, este artista cusqueño, de la escuela cusqueña, talló, digamos, este púlpito de la iglesia de San Blas en el Cusco. También tenemos aquí otra escultura, que como ustedes pueden observar, es casi esquelético, ¿no? Entonces, pero lleva en las manos un arco, ¿no? Y una flecha. ¿A quién representa? Nada más y nada menos que a la muerte. Y fue una obra del siglo XVIII y mide 1,95 m de estatura. ¿Quién fue su autor? El mestizo Baltasar Gavilán. Entonces, Baltasar Gavilán hizo, digamos, esta escultura muy simpática que muchos que van a las iglesias de allá en el Cusco, medio que da miedo, medio que se asombra, un poco de temor, ¿no? Porque es la muerte, está buscando almas, personas a quien devorar, es la muerte. Entonces, esa es una obra muy pictórica, muy bien elaborada. Miren, 1,95 m, es un gigante. Y también tenemos la sillería del coro. Acá se sientan los del coro, ¿no? De las iglesias. Esta es la sillería del coro del convento de la Merced, que esta obra fue iniciada en 1628, casi a mediados del siglo XVII,
y el autor se le reconoce a Pedro de Noguera. Entonces, Pedro de Noguera, en cuanto a su escultura, hizo muy bonitas, miren la escultura acá de niños, de santos, ¿no? Y de colores inclusive, ¿no? Muy bien lo trabajó acá, acá está la parte principal, acá está el Rey de Reyes, ¿no? Y por acá también hay ángeles al fondo, y acá la silla donde se sienta el coro del convento de la Merced. Muy bien talladitos, hasta ahora figura esto. Muy bien, entonces tenemos a Tuyri Tupac, quien realizó pues el trabajo en madera, más que todo en el púlpito de la iglesia de San Blas en el Cusco. La muerte, cuyo autor es Baltasar Gavilán, y la sillería del coro del convento de la Merced. 3 obras escultóricas muy importantes. Hay mucho más. Uf, nunca acabaríamos porque, digamos, el arte colonial en cuanto a la escultura hay en gran cantidad en todo el Perú. Vamos con la pintura. Muy bien, aquí tenemos 3 ejemplos de la pintura colonial, digamos, durante el virreinato. La primera, que es esta, habla sobre el retorno de Egipto, ¿no? De José, María y Jesús. ¿Quién dibujó esto? Diego Quispetito. Entonces, a esta pintura se le atribuye a la escuela cusqueña, donde salió pues como un excelente pintor a Diego Quispetito y su obra Retorno de Egipto. Otro ejemplo es la obra de Juan Espinosa de los Monteros. ¿Cómo se llama la obra? Esta, la que vemos acá, Inmaculada, sobre el jardín místico, ¿no? Esta es una pintura muy bien hecha, que ha sido causa de muchas interpretaciones, pero se habla de un jardín místico donde ahí está la Inmaculada, ¿no? Y es un óleo, una pintura sobre un lienzo, y está en el convento de San Francisco, en el convento de San Francisco en el Cusco, y se le atribuye esta obra a Juan Espinosa de los Monteros. Como nosotros podemos observar, hay muchas características, hay muchos personajes en este dibujo, ¿no? En esta pintura, perdón. Muy bien, tenemos más. El nacimiento de San Francisco. Acá tenemos acá este dedito, el nacimiento de San Francisco, ¿no? Según Basilio Santa Cruz Humacayao, fue el pintor, todos ellos de la escuela cusqueña. En la escuela cusqueña fue el lugar donde se hizo digamos, los primeros estudios de arte, ¿no? Y sobre todo en pintura, la escuela cusqueña. Y aquí tenemos entonces una imagen sobre el nacimiento de San Francisco. Podemos ver también aquí hay mujeres, hay hasta un perrito dibujado acá el pintor, por aquí están ángeles, ¿no? Y aquí hay, bueno, supuestamente la madre de San Francisco, que recién había dado a luz y tenía que estar en reposo. Y al fondo también tenemos a otras personas ahí también con sus hijos, ¿no? Entonces, una obra hay que detenerse para ver qué es lo que trata de transmitir el pintor, ¿no? Y acá tenemos entonces 3 estilos de la pintura colonial muy interesantes. Vamos a continuar. Vamos al siguiente. ¿Cuáles son las características? Vamos con la literatura, un poco con la literatura. Vamos a ver acá algunas características. Del siglo XVI al siglo XVII, durante el periodo renacentista que hemos visto, o también se le llama clásica, surge Fray Luis de León, quien escribió La Perfecta Casada, es una obra de él. Diego de Ojeda escribió La Cristiada. Amarilis escribió la Epístola a Abelardo. Amarilis se dice que es una mujer de Huánuco, una huanuqueña que se enamoró pues de un criollo, de un español, también se enamoró de él, y de Lope de Vega, se le atribuye a Lope de Vega, y escribió un poema para Lope de Vega, así se llamaba el español, porque estaba muy enamorada y era de Huánuco. Entonces, parte de la literatura colonial, también tenemos a una representante de Huánuco, llamada pues, su nombre artístico, Amarilis. En el siglo XVII y XVIII, del periodo barroco, o también se le llama gongoriano, resultan Juan Espinosa Medrano, quien escribió Apologético a favor de don Luis Góngora. Y también sobresale Juan de Valle Caviedes, que también escribió Diente del Parnado. Son obras características de cada uno de ellos según el periodo. En el siglo XVIII,
para adelante tenemos el periodo neoclásico, o también se le llama afrancesamiento, por, digamos, la cultura francesa. Sobresalen Pedro Peralta Barnuevo, que escribió Lima, la fundada, y Antonio Carrió de la Bandera, que escribió El Lazarillo de los Ciegos Caminantes. Aquí atribuimos también la literatura en la colonia, es nada más y nada menos que a don Gómez Suárez de Figueroa, este señor que está acá en este cuadro. ¿Quién fue? Lo apodaron como el Inca Garcilaso de la Vega, quien fue también, digamos, un defensor de los incas, hablaba sobre el abuso de los incas y también proponía la abolición del tributo indígena, la abolición también del maltrato que se hacía contra los indígenas, en su obra denominado Comentarios Reales de los Incas, ¿no? Entonces, de cierta forma podemos decir que siendo mestizo, escribió, fue reconocido, pero a favor de los indígenas, ¿no? Pero al final él va a regresar a su amada España, ¿no? Y se regresa también, digamos, a Córdoba, a España, y bueno, son cosas que pasaron en esa época, pero se le atribuye dentro de la literatura, más conocido como el Inca Garcilaso de la Vega, dentro de la literatura colonial. Seguimos entonces. Muy bien, para recordar, aquí tenemos, por ejemplo, la arquitectura colonial trujillana, ¿no? Podemos ver iglesias, bueno, y algunas también características de casas coloniales, ¿verdad? Vamos a ver acá, bueno, acá tenemos a la principal, que es la catedral, ¿no? La catedral que fue construida por la orden de los dominicos, ¿no? En el siglo XVII, a inicio del siglo XVII. Acá tenemos entonces a la catedral de Trujillo y también tenemos el monasterio de Santa Clara, donde ahí hasta en la actualidad están las monjitas dedicadas pues al estudio de la palabra de Dios y también algunas que encargadas también de extender la palabra y de ayudar a los demás en otras zonas donde hay necesidades, ¿no? Acá también tenemos, esta es otra portada también de otra iglesia, y aquí tenemos la iglesia de los jesuitas, una de las antiguas iglesias de la iglesia de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas, que en la actualidad esta iglesia, que queda en la esquina Independencia con Diego de Almagro, esta iglesia hoy en día le pertenece a la Universidad Nacional de Trujillo y lo denominan como la ciudad local central. Aquí se realizan, por ejemplo, en el Paraninfo, la entrega de títulos, ¿no? Y otras actividades que tienen que ver también con la universidad. Entonces, esta iglesia fue de la Compañía de Jesús. Aquí también se dictaron las primeras clases y sirvió como la Universidad de los Jesuitas, que fue la primera, ¿no? Otra casona característica del estilo colonial, tenemos acá la Casa de la Emancipación, donde se redactó el Acta de la Independencia de Trujillo. Y así podemos hablar en Trujillo, hay innumerables casonas. Si ustedes se pasean alrededor de la Plaza de Armas de Trujillo, va a encontrar muchísimas casonas que sirvieron de alojamiento, fueron las casas de los hacendados de la época, de la casa de los jesuitas, porque hubieron jesuitas que también eran hacendados. Entonces, es una parte muy hermosa del arte. Tenemos que agradecer esto a los españoles, porque no todo fue malo, ¿verdad? Si bien es cierto que trataron mal digamos, a nuestros antecesores, pero podemos decir que también dejó parte de su cultura, parte de su arte, digamos, de la escuela europea. Y en eso agradecemos a los españoles, ¿no? Porque hicieron acá grandes monumentos que hasta ahora persisten. Claro, algunos ya se cayeron por la falta de mantenimiento, pero otras no. Por ejemplo, acá, este de aquí también el estilo colonial, ¿no? Donde acá pues funciona la Municipalidad Provincial de Trujillo y también tiene ese estilo colonial. Hasta hoy muchas casonas son utilizadas alrededor de la Plaza de Armas, o las principales calles, está la Casa de Orbegoso, por ejemplo, también, la Casa de los Leones, está la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de Santo Domingo, la Iglesia
también la Esmeralda, que es una de las más antiguas, la iglesia en Huanchaco, uy, hay innumerables. Y también hay conventos en el Valle de Chicama, antigua iglesia también de los dominicos, que están en reconstrucción, y para darles a conocer como parte del turismo más adelante, ya que pase todo esto de la pandemia, para que nuevamente se vuelvan a trabajar los trabajos. Ni qué hablar, agradecidos por esta parte, por la arquitectura colonial, no solamente en Trujillo, sino casi en todo el territorio peruano, y que hoy pues emergen para demostrar que en nuestro territorio eso aún se conserva gracias al aporte del INC, gracias al buen cuidado de todos los ciudadanos también, ¿no? Trujillo es una ciudad encantadora, hay muchas casas coloniales, al igual que en Lima, al igual que en Cusco, en Ayacucho, no me alcanzaría, ¿no? Incluso en la selva también existen muchas casonas, mucho del porte europeo. Por ejemplo, ahí en lo que es en la selva, en Iquitos, también existe una construcción al estilo francés. Hay casonas ahí también al estilo francés. Bien, al estilo europeo. Muy bien, entonces hemos visto acá, a grosso modo, las principales características de los diferentes estilos que utilizaron pues los españoles en el virreinato peruano, ¿no? Y que sirvieron digamos, de base para muchas cosas. También podemos observar también que hicieron no solamente infraestructuras políticas o religiosas, sino también educativas, como los colegios mayores, los colegios menores, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hasta hoy también hay una parte que conserva su naturalidad, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos llegado. Estas son algunas actividades que existen para que tú puedas resolver de acuerdo a lo que hemos visto en este momento. Y también hay un link donde tendrás que ir para resolver estas preguntas. Habla en este video sobre quién fue Bernardo Vitti, ¿no? Y también gracias a él tuvieron también discípulos en cuanto al arte que predominó pues en este aspecto durante el virreinato peruano. Entonces, agradecidos por esto, solamente me queda decirte que te cuides mucho, que siempre estés con tu familia ahí unidos, aprovechando este tiempo, digamos que estamos en estado de emergencia, para que ustedes estén más unidos ahí con la familia y también puedan desarrollar su trabajo, pero siempre con las condiciones necesarias que el Estado nos da para protegernos, porque esta enfermedad va a pasar. Ya pasamos una fase, entramos a la otra segunda fase, en la cual pues tenemos que tener, como siempre, digamos, hemos dicho que tenemos que tener paciencia, porque la paciencia trae prueba y la prueba trae esperanza. Así que lo dejamos en la mano de Dios. Si hay una pregunta en la plataforma Zoom, ahí nuevamente nos podemos mover. Así que chicos, chicas, ha sido un gusto. Con ustedes estuvo el profesor Luis Basauri Castillo en esta clase pues, del arte colonial. Dios los bendiga y será hasta otra próxima oportunidad. Hasta luego, chicos. Bendiciones para